¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo el acontecer nacional e internacional. Ha sido una semana muy particular en materia informativa, sin duda alguna, en donde la guerra de narrativas está más que presente a raíz de acontecimientos tangibles. Hablamos, por supuesto, de la sentencia a Genaro García Luna. Mucha, poca, justa, justa, 38 años, un hombre que seguramente en 15 verá la luz. Seguramente en 15 podrá salir por los acuerdos que hay. Hay un dato revelador. Si ustedes revisan todos los casos de los narcotraficantes condenados en Estados Unidos, solamente hay uno que ha cumplido la mayoría de su condena, no toda su condena. Todos de una u otra manera han tenido disminución de las mismas. Digo, si el Cárdenas Guillén está en la calle ya en este momento, por citarle un caso, o Vicente Zambada, que incluso podría ser testigo en el caso de su padre Ismael Zambada. Genaro García Luna es condenado y la derecha dice, nosotros ni lo conocemos. Felipe Calderón señala, yo ni cuenta me di de lo que estaba pasando. Morena dice, es un narcogobierno en toda la extensión de la palabra, y la derecha mediática señala, aguas, porque al no ver pruebas, Andrés Manuel López Obrador es el siguiente. Por el otro lado, Claudia Sheinbaum de manera enfática responde a la pregunta que una vez lanzó Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es más fresa, Claudia o él? Queda claro que AMLO era el fresa. Claudia Sheinbaum señala, no voy a bajar del documento oficial de la Federación la reforma judicial, que realmente ya es una ley como tal, ¿no? Y vamos a actuar en consecuencia de estos amparos que ha estado lanzando el Poder Judicial, denunciando a la última jueza que lo llevó a cabo. La narrativa es, Sheinbaum está en desacato. ¿Realmente es Sheinbaum la que está en desacato o la presidenta está respondiendo a una acción que ya de por sí ubicaba en el desacato al Poder Judicial? En fin, las narrativas están presentes en estos temas y saludo con muchísimo gusto a Fede Bonazo. Fede, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Rick, querida audiencia de narrativa, es un gustazo estar un sábado más con ustedes. Muchas gracias por la atención que le presta el público de la comunidad de Jesús a este programa de los sábados. Mi querido Ricky Valderas con lentes nuevos. ¿Cómo andas, Rick? No son nuevos, solo no pude usar los otros, un poco enfermo, pero aquí andamos con mucho cariño. Un saludo a la audiencia, Federico. No, hombre, ¿qué te iba a decir lo que es la bonanza? Dos lentes, tres pares de lentes. Chiva, bueno, oye, a ver, comienzo contigo, que dio Fede. El caso Genaro García Luna, se ha hablado de una sentencia corta y demás, pero ¿qué representa la sentencia a Genaro García Luna por todo el entramado que hay alrededor de este personaje? Varias cosas desde varios puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista de la Procuración de Justicia en México, esta sentencia que se produzca en los tribunales del país vecino no es la mejor de las manifestaciones sobre el estado de nuestra justicia. Genaro García Luna debía haber sido juzgado aquí, debía haber sido procesado y debía haber sido sentenciado en México. Eh, es un caso emblemático, como los hay muchos, los ha habido, si empezamos a computar desde lo que es la transición política, un poquito antes incluso, me refiero a transición de Fox. Hay muchos casos de altísimos funcionarios. Entiendo que García Luna es el funcionario de más alto rango mexicano juzgado en un tribunal de los Estados Unidos y acaso nunca, incluyendo tribunales de nuestro país. Habla de que hay un déficit enorme en la Procuración de Justicia. Aquí en México, eso es un ángulo de análisis ineludible, nos guste presentarlo así o no, es una señal de que todavía estamos muy lejos, muy, muy lejos de tener el sistema de justicia que necesita este país, donde acuerdos políticos siguen eximiendo o exonerando de procesos judiciales a perpetradores de delitos gravísimos, incluso de delitos que pueden ser catalogados como de lesa humanidad, que son los que no prescriben. Eh, ¿qué, ¿Qué perpetrador de los dos crímenes de Ayotzinapa está hoy preso? Bueno, Murillo Karam, del segundo, que es la verdad histórica, es en sí un crimen, siempre lo decimos. Pero perpetradores del primer crimen hay muy pocas personas juzgadas que tengan un alto rango, es decir, que hablen de los autores intelectuales de estos crímenes, de estas atrocidades de lesa humanidad, como es el caso de Ayotzinapa, que es otro caso emblemático. Por otro lado, podemos decir
que hay un cambio de timón muy evidente en la relación de estas dependencias de los Estados Unidos que se mueven o se mandan solas muchas veces. Hablamos del Departamento de Justicia, hablamos de la DEA, hablamos del FBI, hablamos de la CIA. Son estados o estructuras del Estado que se mueven solas allí, eh, lo que se llama el Deep State, en términos académicos anglosajones, que no quiere decir nada más que el Estado profundo, que son estas estructuras que tienen una agenda, una burocracia propia, que tienen sus propios mecanismos meritocráticos y que muchas veces este tipo de maniobras, como el enjuiciamiento de algún capo que pueda generar muchísima resonancia pública, está relacionada mucho más con la geopolítica y con los ascensos y promociones que busca la burocracia de estas dependencias que con acciones decididas y orientadas a combatir, por ejemplo, a las drogas, al mercado de las drogas y a los capos locales y toda una serie de otros mecanismos delincuenciales que pasan de lado porque tienen menor impacto mediático. Esta DEA que, por supuesto, que sabía a qué se dedicaba García Luna desde el momento que colaboraba con él, porque le permitía una acción sobre el territorio mexicano muchísimo más cómoda de la que se le permitió a la DEA después en el sexenio de López Obrador, eh, que ya lo había nacionalizado o estaba a punto de nacionalizarlo estadounidense, que ya lo había recibido en su territorio, que evidentemente le había enviado señales de, aunque conozcamos algunos de tus movimientos con el cártel que has apoyado durante tu gestión como secretario de Seguridad Pública, nosotros eso lo vamos a dejar pasar en función de que fuiste un colaborador nuestro. Algo cambió esa vuelta de timón que se dio en Estados Unidos, le bajaron el dedo a García Luna y se convirtió en este enorme caso mediático, que no por caso mediático se le puede quitar la gravedad. Recordemos en México que Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, y otros periodistas muy valientes, él como diputado y otra gente desde la valentía de la profesión periodística, habían denunciado a García Luna desde hace muchísimo atrás. ¿Hay algún acuerdo tácito, implícito, que no conozcamos entre la diplomacia de México con la de Estados Unidos, donde hay un intercambio de favores? Porque el uso político del caso es evidente. También la 4T ha hecho un uso político del caso que yo estoy de acuerdo que lo haga. Vamos, dirigía a la seguridad pública lo que a todas luces se ha determinado como un hombre del narco. Imaginemos la gravedad de lo que esto representa. Por supuesto que se puede hacer y se debe hacer un uso político mientras no se pierda tampoco la otra esfera, que es la jurídica. Es un caso que espero que no quede únicamente como un ejemplo, como un paradigma, sino que nos ayude a revisar todas las falencias de nuestro propio sistema de justicia. A mí me hace recordar el caso Cienfuegos. Evidentemente con Cienfuegos la cosa fue muy diferente. A Cienfuegos se lo buscó, se lo sacó de un proceso muy similar, se lo trajo a México y la Fiscalía General de la República en México no avanzó para nada en ese caso muy concreto. Entonces, bueno, yo creo que la sociedad debe aspirar a que en algún momento nuestras fiscalías, no solo el Poder Judicial, que hoy está bajo una reforma drástica, que da para toda una conversación de narrativas, no solo el Poder Judicial, repito, sino que las fiscalías, sobre todo las fiscalías, la Fiscalía General de la República, empiece a trabajar por el bien de una enorme deuda que tiene el poder, el Estado en México con la sociedad, que es una verdadera procuración de justicia y una disminución notable, importante, drástica de la oprobiosa impunidad con la que vivimos. Rick, aprovechando tu expertise en este tema y que eres una persona que le ha dado mucho trabajo, ha trabajado mucho en ese sentido, y en parte lo mencionaba ahorita Federico, el juez Brian Cogan dice, usted tuvo dos vidas, ¿realmente tuvo dos vidas o siempre fue un funcionario corrupto? Todos lo sabían y todos decidieron simplemente que fuera su operador de los intereses en el mercado de la droga, Genaro García Luna. ¿Cuál es el peso de Genaro García Luna como personaje en esta historia? Es un personaje verdaderamente complejo. Hay una entrevista que hace Sabina Berman respecto a la vida y trayectoria de Genaro García Luna, en donde explican cómo fue entrenado desde pequeño para hacer trabajos de contrainsurgencia, de contrainteligencia, y él mismo se vendía como
el gran gestor de todas las estructuras de hipervigilancia en el país, porque tenía trayectoria desde su aparición en el CISEN, desde sus relaciones de muy joven con los grandes aparatos de inteligencia. Para mí, creo que debemos de dejar de idealizar algunos personajes que se ostentan como grandes gestores de proyectos de hipervigilancia, de proyectos violentos, y tratarlos como lo que son, porque de esta manera podemos ser súper claros con lo que está ocurriendo. Y bueno, este personaje se encargó a través de justo su preparación de hipervigilancia de tener información confidencial de muchas personas, muchos actores políticos, y ese era, digamos, su gran poder para operar. Recordemos que trabajó en el 2000 para el PRI, recordemos que trabajó para el PAN, fue llamado el super policía. Recuerdo una anécdota de cuando fue a Jalisco y declaró frente al gobernador Aristóteles Sandoval que su principal enemigo iba a ser Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho. Es decir, el gran capo del cártel Jalisco Nueva Generación. Y ahora mismo esa declaración que estoy tratando de encontrar, que va a ser difícil por la situación en la que termina el exgobernador, porque es muy relevante. Si a este señor se le comprueba en Estados Unidos vínculos con el cártel de Sinaloa, pues lo que él hizo en realidad fue hacer crecer al cártel de Sinaloa, atacando particularmente al cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto explica, por ejemplo, el por qué durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, el cártel Jalisco Nueva Generación, ya una vez con este personaje, digamos, fuera de la toma de decisiones, pues es que empieza a crecer, es el cártel que más crece en el país. Y yo coincido plenamente con lo que dice Federico. La reforma obradorista, ahora ley, durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo, deberá enfrentar justo este reto del el tema de vamos a seguir subarrendando la justicia en el país, porque las acciones que operaron desde Comando Norte los convenios de hacer uso de los mismos protocolos de seguridad en todo el territorio mexicano, pues ya vimos que son utilizados con fines perversos, por lo que habrá que tener primero un replanteamiento del aparato de seguridad, de las fiscalías, de los agentes del Ministerio Público, del tipo de recolección de datos que tenemos, y posteriormente si las reformas hasta el momento, las leyes, van a servir justo para no estar no caer en estos casos en donde, por ejemplo, Cienfuegos queda libre una vez que se judicializa en México. Para esto tendremos que fortalecer todo el estado de seguridad, no es solo el Poder Judicial. Hace falta renombrar a las fiscalías, pensar en otro protocolo que no tenga que ver con hipervigilancia. Al inicio del sexenio hicimos un reportaje en donde pudimos corroborar que varios aparatos de inteligencia, entre ellos Pegasus, seguían operando aún durante el obradorismo, y tendremos que tener el diálogo de qué vamos a hacer con estos servicios de inteligencia que hoy en día todavía existen. En este punto, querido Federico, y es uno de los rasgos que más se ha estado discutiendo relacionado precisamente con este tema de Genaro García Luna. Felipe Calderón señala, yo no lo sé, yo no sabía absolutamente nada. No me di cuenta, no conocí la otra vida de Genaro García Luna, y esto me lleva a una pregunta tal vez un poco simple, pero ¿estamos ante un escenario de sálvese quien pueda como tal? De un Felipe Calderón que quiere pues mantenerse de una u otra forma en la política y por lo mismo decide tomar una actitud de distancia o de plano se ve ya cercado por la misma circunstancia. Pero esto me lleva a lo siguiente. eh, ¿Cambia algo en el paradigma de la violencia, en el paradigma del mercado de las drogas, la captura y la detención y la condena del funcionario de más alto rango en nuestro país? Que estaba dedicado a combatir el narcotráfico, el cual obviamente no lo hizo, ¿no? ¿Cambia en algo su salida o cómo entendemos que caiga el funcionario más importante en ese sexenio y sin embargo el mercado de las drogas continúa ahí? ¿Qué tanto la política, y a lo que voy, perdón todo el rollo que te estoy echando, pero concluyo No, con esto, qué tanto la política en realidad interfirió en el tema de la justicia al momento de sentenciar a este personaje?
No cambia nada, como bien insinuado está en tu propia exposición de pregunta, no cambia en lo fundamental eh, la operación de un mercado gigantesco que le sirve a Estados Unidos como excusa injerencista. Es decir, el narcotráfico se ha convertido en una de las excusas, esto desde hace muchísimo tiempo ya, para que los Estados Unidos tengan bases militares. El único país donde no las tienen es México, pero no hace falta. A veces se meten y capturan al Mayo como quieren, sin problema, sin necesidad de bases. La DEA operaba en territorio, es verdad que con el sexenio de López Obrador esa operación se vio muchísimo más restringida y han cambiado las reglas de cooperación, si es que cooperación podemos llamar a que el poderoso Goliat vecino del norte siempre tiene un ojo geopolítico sobre los recursos de lo que considera su patio trasero, y esto no es una especulación de quien les habla, sino que es una declaración obscena de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que no tiene el menor reparo en sus giras por Latinoamérica de hablar de que les interesa el litio de Argentina, los minerales de México, el agua de la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina. Es decir, no tienen el menor reparo en decir, oigan, todos esos recursos son nuestros, no de China. ¿Les queda claro? En ese sentido, el narcotráfico, y tú eres un especialista también en eso, Jesús, igual que Rick, y lo han en sus diferentes espacios de análisis y en sus publicaciones, han mostrado siempre esta hipocresía. En ese sentido, creo que no ocurre nada. Tampoco ocurre nada en esta demostración, tampoco es nueva esta demostración de hipocresía de una ultraderecha que se dice defensora de la democracia, la seguridad pública, el Estado de Derecho, la libertad, y que ha actuado a lo largo de sus administraciones cuando ha tomado el poder político de manera absolutamente contraria a estos valores que dice defender. Hago un pequeño desvío aquí, pero creo que es un poco el mismo tema. Vemos a Aznar, este genocida, a ver, Aznar, creo que la audiencia lo sabe muy bien, el expresidente español formó una alianza con Estados Unidos y el Reino Unido. No quiero usar el verbo adecuado porque todavía es medio temprano. Eh, Faltándole el respeto, ¿sí? Que es una frase leve para describir lo que hicieron estos tres asesinos en masa, Tony Blair, Bush hijo y Aznar, que bajo la excusa de que en Irak había armas de destrucción masiva, se metieron y mataron cientos de miles, y hay apreciaciones que nos hablan de hasta de 1 millón de iraquíes civiles que no tenían nada que ver ni con las Torres Gemelas, ni con las armas de destrucción masiva, y solo tenían que ver que habían nacido en un lugar donde hay mucho petróleo. Entonces, esta derecha violatoria del derecho internacional asesina en masa, como estamos viendo al señor Netanyahu, al que le sigue aplaudiendo una parte de Occidente. Esta derecha que ha recibido a Calderón, que ha declarado en España, o a Salinas de Gortari, y que ha declarado que no va a pedir perdón por la conquista, con esa cosa de soberbia de enano conquistador en el caso de Aznar, porque moralmente es enano, ¿no? No hablo de su estatura física, hablo de su estatura moral. Y que esta gente venga a decir, no, yo no sabía lo que hacía Genaro García Luna, y yo procuraba. La guerra al narco es una evidencia, pero que vale la pena siempre recordarla, porque a veces la memoria pública es lábil. Eh, la guerra contra el narco fue la manera en que este usurpador del poder, a través de lo que a todas luces fue un fraude electoral, y si no, no hubieran quemado las boletas y podría la historia saber la verdad, pero por algo las quemaron. Eh, este cuate cometió muy probablemente un fraude electoral, y su legitimidad la quiso construir en una guerra absurda que desató, bueno, la sangría que ya todos conocemos. ¿Quién le va a creer que él no sabía lo que representaba García Luna? Por supuesto que lo sabía. Ahora, es una lección para futuros gobiernos. No podemos tener en las filas de la administración pública a gente sospechada de haber participado en crímenes de lesa humanidad, en vínculos con el narco o en actos de corrupción. Porque un solo caso en nuestras propias filas de gobiernos de izquierda que pueda comprobarse que, sabiendo muy bien qué representaba ese funcionario o funcionaria, haya sido admitido o exonerado, deslegitima muchísimo. Es un golpe brutal a la congruencia ética, que es un activo de la izquierda. La congruencia ética no es solo
una utopía, un ideal de puros buenas onditas. No, es un activo político. Sin esa congruencia, no solo perdemos el rumbo de la gestión, sino que perdemos nuestra propia identidad, que es la que nos distingue de los García Luna, los Calderones, los Salinas de Gortari y los Peña Nieto. Entonces, bueno, este es un caso que no creo que a la historia le abone mucho más que un ejemplo que suma a lo que es el contubernio de los funcionarios del Estado con el crimen de cuello blanco y el crimen organizado, porque el de cuello blanco es igual también de grave, no hay que olvidarlo. Eh, Abona una conciencia, yo creo, lo que estamos viendo como reacción pública, ya con esto acabo esta intervención, es una tremenda bronca social. El caso García Luna y este intento de Calderón de hacer tonta a la sociedad declarándolas contradictoriamente a veces, porque luego dice, bueno, aunque yo hubiera sabido, lo hubiera hecho igual. O sea, ha hecho no creo que haya sido exactamente esa la declaración, pero ha dicho cosas parecidas a esto que yo comento, en un acto de también de autoasegurarse como que yo lo volvería a hacer, la guerra contra el narco, en fin. Esa burla a la sociedad, esa burla a los que han sido víctimas de lo que fue esa política de seguridad terrible que además era violatoria del derecho mismo, porque el mátelo en caliente es una violación flagrante del Estado de Derecho o del debido proceso y de tantas reglas elementales de respeto a los derechos humanos, a las reglas más elementales de convivencia en la sociedad. Criminal, Calderón, que tendría que pasar él por la justicia. Y lo que estamos viendo es una profunda bronca de una sociedad que ya quiere, pienso yo, no quiero ser intérprete de la sociedad, pero un poco lo que leo en la conversación pública, es la profunda necesidad que tiene esta sociedad mexicana, que también los perpetradores de delitos tan graves que hayan ocupado cargos públicos de alto nivel sean procesados y sentenciados en nuestro propio territorio, producto de un sistema de justicia que empiece por primera vez a funcionar. Oye, Rick, el tema de los medios, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Raimundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, el propio, si no mal recuerdo, también Joaquín López Dóriga, han lanzado una defensa, han enfatizado una defensa a la figura de Genaro García Luna y del propio Felipe Calderón Hinojosa. Uno se sorprendería cuando dices ya pasó un tiempo, 12 años, de que estuvieron en el poder como tal, y sin embargo mantienen esa misma tesitura que llevaron para callar en un momento dado, a petición del gobierno, cualquier información relacionada con el crimen organizado, para dejar de reportar cualquier hecho de violencia a través de los medios corporativos como tales. Y ahí la pregunta que yo te haría es, partiendo de tu labor periodística, es, ¿qué valor le das a la relación del periodismo con este tipo de sucesos, a la relación de la comunicación con este tipo de circunstancias? Y también aprovechando el punto que, para dar el brinco al otro tema, es, aseguran que no hay pruebas, pero el sistema de justicia norteamericano se mueve distinto al de México en muchos aspectos. ¿Cómo valoras ese discurso de la prensa, de esa prensa cercana a García Luna que ahora nuevamente sale a defenderlo, o al sistema que prohijó a García Luna y que abiertamente te dice, como no hay pruebas, fue imputado por los mismos que él detuvo? Ese es el mantra que repitieron todos de una u otra manera. ¿Cuál es la valoración que tú le das? Pues me resulta verdaderamente lamentable porque justo por un lado están exigiendo que se respete, digamos, de alguna manera su interpretación del Estado de Derecho, haciendo caso a estas múltiples solicitudes por intentar invalidar la reforma al Poder Judicial, y por otra se pasan desprestigiando este mismo proceso en el vecino del norte, que además es un gran colaborador de los procesos de justicia administrativa principalmente. Ellos son quienes ayudaron a instaurar esta transición entre el sistema de justicia penal punitivo al acusatorio. Entonces, ellos mismos no entienden ahora mismo que se están contradiciendo, sus palabras están resonando, pero es un fenómeno muy claro para mí, porque el capitalismo antidrogas, que además de ser apologista de la muerte, pues requiere de un bastión ideológico para que justifique esa guerra. Entonces, no solo para ellos está bien combatir el narcotráfico con más guerra, es decir, la política de muerte es muy, muy capitalista, porque
si solo abordamos la discusión entre izquierda y derecha, desde mi perspectiva, no se alcanza a dibujar necesariamente como las dimensiones que tiene. Entonces tenemos un engranaje de capitalismo antidrogas que requiere estar en constante conflicto para seguir produciendo valor. El valor es a través de la muerte. ¿Por qué? Porque si tu empresa es de armas, si se pacifica, tu empresa quiebra. Y todo este protocolo, que además García Luna era uno de los grandes impulsores de los sistemas de hipervigilancia, del alto equipamiento, de la denominada sofisticación de los sistemas de seguridad, pues forman parte de este mismo engranaje, ¿no? Por una parte tenemos al secretario de Estado que lo impulsa como política pública, tenemos al jefe de Estado, en este caso Felipe Calderón, que dice que si el narco llegara a su casa hasta con piedras lo atacaba, y por el otro tienes el espacio discursivo que es en los medios de comunicación, a través muchas veces de compraventas y a veces simplemente de convicción. De verdad creo que hay mucha gente que no alcanza a percibir las implicaciones de un proyecto de capitalismo antidrogas en una nación que ha sido tan golpeada y tan abandonada como la nación mexicana. Entonces, cuando el paradigma cambia, ellos no alcanzan a comprender hacia dónde está cambiando. Por eso se pasaron el sexenio entero discutiendo y tratando de invalidar el abrazos no balazos, cuando debería de ser una política pública clara y todo el mundo debería de entender que el problema de la violencia no se va a resolver con más violencia. Va a ser millonarios a quienes hacen armas, a quienes hacen equipamiento táctico, a quienes hacen hipervigilancia únicamente. Es un proyecto capital y tenemos que abordar la discusión ya desde el sustento de cómo vamos a combatir el sistema capitalista que es apologista a la muerte, que es violatorio a los derechos humanos, que es extractivista, que desplaza comunidades, que nos deja sin territorio y que además coopta al poder político para que funja como intermediario entre las naciones y los intereses de estos grandes capitales. Y esto nos da pie a brincar al otro tema, querido Federico. Desacato es la palabra que ahora está en boca de, perdón que los defina así, corifeos de la derecha, comunicadores de la derecha, líderes de opinión de la derecha, políticos que dicen Claudia Sheinbaum está en desacato ante la última medida tomada por una jueza de Veracruz que le ordena bajar de la publicación oficial lo que es la reforma judicial ya hoy convertida en ley como tal. Una suspensión definitiva que logra el partido Movimiento Ciudadano, que provoca que el INE tenga hasta cierto punto que llevársela con calma y ver qué dice el tribunal para poderse en un momento dado proteger en materia jurídica. Pero llama la atención, querido Federico, y a eso voy con esto, aparte de ese contexto, porque tú eres un experto en ese sentido. El uso de la palabra desacato por parte de todos los medios de derecha, tratando de ubicar a Sheinbaum como el gobierno, la presidenta que violenta la Constitución, que violenta la ley, que es la que está violentando la separación de poderes. ¿Tú le ves algún tipo de estrategia detrás de este manejo del idioma o simplemente un accionar con el afán de denostar algo o alguien en esta constante y parece inacabable diatriba política que nos topamos día con día en este cambio, sí, en esta reconfiguración del poder que se vive en este país? Creo también, como lo insinúa la exposición de tu pregunta, que efectivamente hay un uso narrativo de ciertos significantes, o sea, palabras, conceptos como desacato, que son muy disputables en la circunstancia actual. ¿Quién está en desacato? ¿Acaso no está en desacato la misma juez de lo que ha sido un ordenamiento del poder constituyente que ya subió la Constitución, la nueva ley? Es decir, no puede ser inconstitucional la Constitución, como tan bien explican los juristas, algunos de los que tú has entrevistado, como Andrade se llama el maestro, ¿no? Eh, Sí, Eduardo. Eduardo, o gente que no puedes decir que esté casada con la 4T, como el mismo Valadez. Es decir, hay ya voces muy sensatas que le están proponiendo al Poder Judicial que comprenda, o sea, se lo están proponiendo de manera técnica, diciéndole, no puede ser inconstitucional la misma Constitución, debe dejar el Poder Judicial que este proceso, por más que no les guste, tome su curso legal. No pueden estar interrumpiendo la legalidad apostando a una crisis constitucional. Lo cual también lleva un mensaje implícito político, que sería asuman ya su derrota política. Esta es una
batalla política. La reforma del Poder Judicial yo lo he sostenido muchísimas veces y voces que admiro más que la mía propia, que respeto más que la mía propia, concuerdan y me hacen de alguna manera comprender que allí hay una línea muy interesante de análisis, que a todas luces cada día se hace más evidente, que esta es una batalla política, no jurídica, no judicial. La reforma al Poder Judicial, que para mí tiene muchísimos defectos, muchísimos, pero que tampoco podemos anticipar hasta que no la veamos instalada, cumplida, hasta que no pase el proceso de elección del 2025, hasta que no terminemos de instalar la nueva configuración de ese Poder Judicial que se va a renovar de tajo. No podemos tampoco anticipar demasiado qué tanto va a funcionar. Ahora, nuestro deber como analistas, no como activistas políticos, nuestro deber como analistas en este tipo de mesas es intentar anticipar, analizar las virtudes y defectos de todas las maniobras, tanto institucionales como políticas, como económicas, que uno ve en la realidad. Porque si las pasamos solo por el filtro de nuestra identidad política, decimos, no, no, la reforma judicial está bien porque la manda la 4T y todo lo demás hacerle juego a la derecha, bueno, nos anulamos a nosotros mismos como analistas. Mi deber ante la audiencia es decir lo que pienso, no lo que quiero que sea la realidad. Yo insisto, me parece que es una reforma judicial con enormes defectos, enormes riesgos. Sobre uno de los principales es que si algún día vuelve la derecha al poder político, algo que no es descartable en este mundo de vaivén, donde el juego democrático implica en algún momento perder. Lo que puede hacer un tipo como Calderón o un futuro Calderoncito o un futuro Peñanistito que retomar el poder político con este poder, con esta estructura de poder judicial tal como la vamos a tener ahora, donde va a haber un tribunal de 5 personas de disciplina que va a juzgar el desempeño de los jueces. Ya la sola palabra tribunal de disciplina, pues a mí me causa pavor un tribunal de disciplina en manos de la derecha más recalcitrante. Entonces hay un diseño institucional. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos oposición? En algún momento nos vamos a oponer a ese tribunal, a los jueces sin rostro, a todo, porque ahora van a estar manejados de alguna manera por la derecha. En fin, tiene un montón de problemas. Pero una cosa son los problemas de la reforma del Poder Judicial, que ya no es una reforma, ya es la ley. Ya no la llamemos reforma, ya es la ley, la nueva ley judicial. Y otra muy diferente es un poder judicial que le ha comprobado a la 4T todo lo que la 4T ha denunciado en cuanto a que es corrupto y que hace un uso faccioso político de la institución judicial. Esta jueza no creo que se haya mandado sola, que sea una heroína movida solo por la vanidad. Debe haber, por supuesto, que un montón de grupos de WhatsApp, reuniones desesperadas de un poder judicial que ve que se derrumba y que van a decir, vamos a elevar el costo político de esto hasta donde sea, incluso a ver si vamos a imputar a la presidenta. Y la presidenta va a responder, como hemos visto hasta ahora, de la manera más dura posible. Ah, sí, pues entonces vamos, ya ni siquiera vamos a revisar, impugnar la medida de esta jueza, que serían los canales institucionales más adecuados y tardados, sino que vamos a decir, no, no acatamos, no vamos a, porque esto es un disparate, la que está en desacato es ella. ¿Y qué es lo que ocurre en esta situación? Que el enorme poder político y la autoridad que ha tenido la 4T a raíz de lo que fue el voto masivo por Morena el 2 de junio, va a aprovechar ese momento de contundencia y fuerza política y es capaz de meterle no sé cuántas miles de personas afuera de la Suprema Corte. Si siguen si el Poder Judicial sigue sin comprender qué correlación de fuerzas tiene en esta batalla política, va a causar un problema muy grande y las respuestas de la 4T van a ser de la misma magnitud. ¿Esto qué provoca en los ciudadanos? Y yo lamento si la audiencia no estoy confirmando el sesgo que todos tenemos de que... ¿Qué provoca? Provoca de alguna manera que estemos imprimiendo, invirtiendo muchísima energía política y cívica en un conflicto que acaso hubiéramos podido anticipar un poquito y hubiéramos podido, de alguna manera, algunos elementos evitar. Otros no, porque una reforma a fondo de las estructuras del statu quo, más que del Poder Judicial, lo que se está reformando acá es una facción política disfrazada con toda que jugaba un papel político. Y ese es el golpe que ha dado la 4T. Y eso va a llevar inevitablemente
que he expuesto aquí una serie de contradicciones, como la audiencia puede ver. Por un lado, estoy de acuerdo con que haya transformaciones profundas, porque si no el statu quo no se modifica. Por el otro lado, creo que cuando se va a producir una modificación de este calado, debe estar diseñada muy bien desde dos puntos de vista, el estratégico y el táctico. El estratégico tiene que ver con el contenido, tiene que ser el mejor posible. Y el táctico tiene que ver con la operación. La mejor operación posible para causar el menor daño político, para no erosionar la gestión pública. Claudia Sheinbaum ha tenido que invertir y va a tener que invertir muchísima energía pública, cívica, legal, para contrarrestar los embates de esta facción política que es también el Poder Judicial. Pienso yo que esto debe ser una lección para que de ahora en adelante toda una serie de transformaciones estén diseñadas lo mejor posible en cuanto al verdadero cambio que representa y la manera en que se opera. Porque la derecha, y aquí vuelvo a cierto reduccionismo, que a Rick por ahí no le gusta, lo de izquierda y derecha, que es toda una discusión. Yo creo que es súper útil mantener esas dos categorías, porque si no, no podemos de alguna manera distinguir cuáles son los proyectos que están en pugna en el mundo entero. La derecha es súper vil, lo estamos viendo. Se va a defender con garras, uñas, diente, ilegalidad, ataques, tergiversaciones, posverdad, narrativas falsas. Entonces, bueno, eso nos obliga a ser duros por un lado, a anticipar esa violencia que ya le conocemos a la derecha, pero por otro lado, diseñar, y perdón si me repito y acá acabo la exposición, diseñar de la mejor manera posible los pasos de la transformación. Totalmente, mi querido Fede. En este punto, Ricardo, hablando precisamente, ya lo planteaba Federico, la exposición por parte de diversos constitucionalistas que dicen no hay, se está cayendo en desacato, pero por parte de la jueza, no por parte de la presidenta como tal. En realidad, quien está asumiendo o quien está cruzando la línea, por decirlo de esta manera, invadiendo otros poderes, es el poder judicial. E incluso en la decisión de la jueza, pues legalmente tú no puedes apercibir a la presidencia de la República con una condena de 3 a 9 años de prisión. Parece que no, muchos de los críticas que ha recibido esta jueza es que parece que no ha leído la Constitución como tal, o que no ha entendido todavía el asunto como a qué persona se está refiriendo, a qué cargo se está refiriendo al hacer ese tipo de apercibimiento. Pero lo que voy también con esta discusión que se está llevando a cabo, con este asunto del desacato, no desacato y demás, y tú percibes que estamos viendo ya patadas de ahogado del Poder Judicial, o percibes una reorganización del Poder Judicial en esta discusión? Porque ya hubo un Consejo de la Judicatura que entregó las listas. Ya hay un grupo de jueces que abiertamente dicen, yo ya quiero regresar a trabajar. Y hay un grupo incluso de trabajadores que también dicen, yo ya quiero que se pare esto, yo ya lo que venga. Hemos visto incluso a líderes de la oposición, el caso de Gil Suart, por ejemplo, quien abiertamente dice, pues yo sí me voy a registrar porque pues esto ya es un hecho, ya es una realidad, no estoy de acuerdo, pero entonces, ¿saben qué? Yo ya voy a participar por tener un lugar. Es decir, hay un sector de la oposición que de una u otra manera reconoce que esto ya se acabó prácticamente, pero hay otro sector que se ha ido radicalizando. Yo ahí te pregunto, ¿patadas de ahogado o cómo valoramos estas acciones por parte del Poder Judicial y de los seguidores del Poder Judicial? Pues es que la discusión ya se terminó, como lo dijo Federico, pues ya es una ley y ellos deberían de ser las personas que velen el cumplimiento de la ley. Puede o no gustarles la ley, puede o no interpretarla con base en la legislación previa, pero lo que es. Y aquí lo que yo alcanzo a percibir con el poco conocimiento que tengo al respecto es que efectivamente aquí hay una intervención de poderes y es bastante complejo llegar a una conclusión de estas porque hay gente que de verdad cree que hay una lucha todavía que dar ahí. Sin embargo, ya no la hay. Sí son patadas de ahogado, porque por más que se empeñen, ellos no van a poder destituir a la presidenta. Ellos van a querer llegar a las últimas consecuencias, pero ¿cuáles van a ser estas consecuencias? ¿Qué es hasta dónde pueden llegar? ¿Judicializarlo todo? ¿Intentar someter a proceso a la presidencia, al Congreso?
al final del día ellos van a tener las facultades, por la mayoría que tienen en el legislativo, de hacer modificaciones más profundas. Y entonces aquí lo que deberían de estar haciendo las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial es velar porque se cumplan las promesas de respetar los derechos laborales de las personas que ya trabajan ahí. Que eso sí está en su jurisprudencia, que eso sí debería de estarnos preocupando. Deberíamos de estar justo platicando respecto al cómo vamos a tener información en este principio de máxima publicidad para decidir qué jueces, juezas, magistrados y ministros queremos en la función pública. Dialogaba con algunos compañeros y bueno, creo que lo mencioné ya en alguna intervención, necesitamos ahora más que nunca de las víctimas, que ellos, quienes han padecido el sistema judicial, este sistema judicial que hace que los grandes capos tengan que ser extraditados para llegar al acceso a la justicia, este sistema judicial que enriquece a los grandes magnates con el derecho al amparo, que de hecho es una tesis de ahora el nuevo premio Nobel de Economía, que estuvo muy discutido en Internet, ¿no? Sin embargo, necesitamos llegar a estas conclusiones y ahí es en donde yo le doy la total razón a Federico. Esto se volvió una pugna política y estamos viendo las patadas de ahogado de un grupo de gente que no le está interesando la discusión de cómo vamos a mejorar esto que ya es ley, que ya está operando en el país. Porque no los veo discutiendo, por ejemplo, ok, les parece relevante jueces sin rostro por la cantidad de grupos criminales en el país, ¿por qué no jueces sin rostros colegiados? ¿No? ¿Por qué no tenemos una lista pública? Vuelvo a lo mismo, haciendo uso de la ley de acceso a la información y el principio de máxima publicidad de los jueces y ministros que estaban involucrados con casos de la liberación o el complejo que ocurrió, el complejo proceso jurídico que ocurrió con el sometimiento a proceso del Z40 y Z41. ¿Por qué no sabemos quiénes son los nombres? ¿Y en dónde están estas listas? Creo que deberíamos de estar discutiendo esto con ayuda de las personas del Poder Judicial, pero ya se casaron con la política y ahora todo está mal si viene de Morena. Y entonces es complejo dialogar respecto a bueno, ustedes son quienes van a bailar la Constitución ahora dice esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que el país pues no se caiga? Si es que la idea de ellos es que se va a caer el país con esta reforma, bueno, mejorémosla, ¿no? Tengamos estas discusiones y yo no veo que estemos dialogando cómo perfeccionar esta ley. Totalmente. Para concluir y agradeciéndoles a su presencia, claro. La pregunta que viene a mi mente ahorita, mi querido Federico, y que parte precisamente de todo lo que hemos estado viviendo ahorita, es una de las tantas batallas que se van a seguir dando. Es decir, nos espera un sexenio en donde va a haber muchas batallas similares en todos los sentidos por las dos visiones de país que existen. Vaya pregunta. Eh, Me gusta cerrar fuerte. no tengo la bola de cristal para poder decir. Yo creo que algunas batallas muy importantes se van a dar. Esta es una, pero que si no incluye la reforma de las fiscalías, que es algo que ya ha prometido Claudia, y eso me parece muy bien. Es fundamental la reforma de los ministerios públicos y las fiscalías para que nuestro sistema de justicia mejore. No basta con renovar al personal juzgador o a los ministros. Tenemos que hacer muchísimo otro trabajo en todo el hilo de corrupción que se ha formado, donde el sistema de justicia es un modo de vida de muchísima gente que lo que hace es extorsionar y sobre todo a gente de pocos recursos con la promesa de la justicia, y a la justicia en nuestro queridísimo y adolorido México acceden únicamente los que la pueden pagar. Es más, y aquellos que tienen muchísimo dinero pueden hacer un uso de la justicia para encarcelar enemigos personales. Entonces, si eso no ocurre, yo creo que ahí hay que dar una profunda pelea de transformación, muy difícil de dar, porque ahí cómo renuevas todo el personal de los ministerios públicos, o sea, no es tan fácil. Yo creo que la pelea contra el poder económico es la clave para decidir el signo redistributivo o la cualidad redistributiva de este gobierno. Que la 4T tiene como objetivo la redistribución de la riqueza, no me cabe la menor duda.
ha habido menor desigualdad al concluir el primer sexenio de la 4T que condujo Andrés Manuel López Obrador. Ha habido una reducción de la pobreza. Esos son los datos contundentes y fundamentales para creer en este proyecto político y para creer, además los que conocemos a Claudia Sheinbaum, a mí no me cabe la menor duda que está, pero en el centro de sus objetivos, seguir combatiendo la desigualdad, y para combatir la desigualdad necesitas dos elementos: crecimiento económico, pero con Estado de Derecho, es decir, crecimiento económico que favorezca a los trabajadores y no solo a los CEOs de las empresas, y una reforma fiscal progresiva. Si tú no redistribuyes a través de una reforma fiscal progresiva la riqueza, va a ser muy difícil que logremos seguir avanzando en la disminución de la desigualdad, es decir, hacia una sociedad muchísimo más igualitaria en el ingreso y la renta y la propiedad, y no vamos a progresar en la medida en que una verdadera transformación de justicia social se lo propone y debe ofrecer como resultado. Esa pelea, querido Jesús, no sé si la puede dar. Es decir, no sé si hay espacio político para dar. La reunión que vimos en la semana de Claudia Sheinbaum con los empresarios es una señal necesaria, muy importante, que ella ha dado al gran poder económico. No se sentó con las pymes, se sentó con los señores, con los grandes lobos de los negocios, a darle señales, porque hoy en el mundo la correlación de fuerzas, la manera en que están estructuradas nuestras sociedades y el poder político que las rige, tiene que ver con cederle territorio al poder corporativo, al poder económico. ¿Cómo resistimos eso si no tenemos un programa de cooperación incluso regional? No, yo no creo que un país solo, y mucho menos si es vecino de la economía estadounidense, pueda ejercer por voluntad propia una resistencia real, eh, que vaya muy a fondo en la transformación de la distribución de la riqueza. Son transformaciones un poco pequeñitas porque eso es lo que permite la realidad política. Allí yo creo que está la gran batalla donde vamos a ver el siguiente paso de la transformación. Después hay otra gran batalla que es el tema de la seguridad pública. La sociedad no puede seguir viviendo. Enormes sectores, lo que estamos viendo contra la agresión contra las bases zapatistas en Chiapas, o no zapatistas, contra las comunidades indígenas en Chiapas y en tantas otras regiones de nuestro país que son desplazadas porque está ocupando el territorio del crimen organizado, ante una Guardia Nacional que no termina de ofrecernos los resultados que ha prometido ofrecer. Es el otro gran problema, es el otro gran desafío que tiene Claudia Sheinbaum. Con esto no quiero decir que ella no tenga voluntad de solucionarlo, todo lo contrario, creo que la tiene. La tiene y tiene un plan y un programa, y le deseo a ese plan y a ese programa el mejor de los resultados. Soy el primero en desearse. Pero bueno, repito, como analista, tú me has hecho una pregunta y yo tengo que decir cuáles son los desafíos que veo en el futuro. Y otro es el tema de la reforma al Poder Judicial, porque lo que ha ocurrido con esta nueva ley es que ha incendiado un sector de la derecha, la ha incendiado. Y lo que va a hacer ese incendio, que creo yo que no ha sido voluntad política de Claudia Sheinbaum, con esto no quiero decir que ella no respalde la reforma, quiero decir que esto viene de antes, viene de López Obrador. Ese incendio, vamos a ver qué consecuencias políticas tiene. En una de esas se calma, se hace la elección en el 25, las cosas empiezan a funcionar más o menos bien, pero se calma ese importantísimo poder de la nación que debe ser independiente. Se reconfigura y empieza a funcionar mejor, ojalá, también es lo que yo deseo, y se apaga lo que hoy parece un incendio de proporciones mayúsculas. Es lo que yo deseo también como ciudadano, que se apague ese incendio, que deje de consumir energía política y cívica, y que podamos encarar el rumbo hacia una mejor sociedad, con un mejor poder judicial, con un mejor sistema de justicia que contemple las fiscalías, con una disminución notable en la inseguridad que tiene en el estrés social a tantísimos sectores de la población, y con una mejor redistribución de la riqueza, y con la recuperación de la soberanía sobre todo de los recursos más importantes. Yo creo que ese es el objetivo de la 4T, por eso apoyo a la 4T y por eso haré desde mi pequeña trinchera lo que pueda por apoyar ese objetivo. Ahora, apoyarlo siempre requiere, y siempre repito esto, pero bueno, no hay de otra, requiere no anular el pensamiento crítico. La revolución de las conciencias no puede significar anular la parte conciencia de la frase. Cada vez más conciencia, cada vez más sentido crítico, y acompañar a nuestros proyectos de izquierda señalando aquello
que no nos parece. Vaya desafíos que tiene Claudia Sheinbaum, pero creo que es una persona con enorme capacidad para enfrentarlos. Sin duda la mejor que había como opción política para enfrentar los enormes desafíos que tiene esta sociedad. Y cierro contigo, querido Rick, una pregunta hasta cierto punto, digámoslo así, obvia. ¿Ves diferencia ahorita ya en el manejo de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en este enfrentamiento con el Poder Judicial? Hay un detalle que nos brincó varios cuando dice vamos a empezar una acción en contra de la jueza a través del Consejo de la Judicatura. López Obrador se mantuvo siempre al margen de ese tipo de decisiones por una u otra razón. ¿Tú me sientes ya que Sheinbaum, precisamente con esa desaparición del aspecto público de López Obrador, comienza ya a marcar también su propia personalidad en este tema? Me parece que sí, estamos viendo a una persona que es bastante más técnica. El modelo que utilizaba López Obrador era bastante chabacano. Hablaba, se comunicaba bastante bien con las masas, era un gran Me gustó lo de analista del chabacano. discurso. Bueno, una palabra que se usa en mi zona. Pero bueno, la versión de Claudia Sheinbaum de esto mismo, no quiero decir que es más confrontativa, es súper técnica. Las discusiones las lleva a la parte de lo que se debe de responder y creo que, digamos, es bastante más formal que como lo hacía López Obrador. Eso en gran medida servirá para evitar las discusiones políticas y que la sangre se caliente en la escena política, y creo que es una ventaja para Claudia Sheinbaum poder, digamos, dialogar desde la parte técnica aún con personas que se creen la última de las últimas palabras, que es el Poder Judicial. Entonces, esta facilidad que tiene para construir discursos técnicos y comunicarlos, digamos, de manera neutral, será una gran ventaja para el escenario de discusión pública. Querido Federico Bonazo, como siempre, de verdad es un placer estar contigo en este espacio. El placer es mío, querido Jesús. Agradezco de verdad desde el centro de mi corazón la oportunidad que me das de conversar e interactuar con el admiradísimo Ricardo Valderas, pero también con esta comunidad que tú has generado, con tu profesionalismo, seriedad, congruencia. Para mí es el honor, querido amigo. Mi querido Ricky Valdera, sabe lo que se te aprecia, respeta y quiero decirle a la gente mi reconocimiento total. Ricky no anda muy bien ahorita de salud y la verdad el compromiso y profesionalismo de estar aquí, mi querido Ricardo. Queridos, un abrazo para ambos, el honor es totalmente mío. Les mando un fuerte, fuerte abrazo también a nuestra audiencia. Y querido Mejórate amigo, que tenemos unas chelas pendientes la semana que entra. Tenemos cervezas pendientes. y querido amigo y amiga de narrativas, se lo digo abiertamente, reconocer públicamente a estas dos personas. Ustedes saben el tema de la desmonetización del canal y ambos con ese profesionalismo, esa ética, esa amistad tan grande, me dicen, seguimos al pie del cañón y les agradezco públicamente a ambos de verdad ese gesto No hay nada. pero tan grandioso. Les agradezco a ambos y le agradezco a usted, por supuesto, que continúe con nosotros aquí precisamente en Narrativas. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.